El credo dice: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hoy responderemos 3 preguntas. ¿Qué son los infiernos? ¿Qué significado tiene la resurrección? ¿Y cuándo llegará la última hora? Queridos, hoy nos toca revisar, meditar 3 artículos. Normalmente meditamos uno solo. Si alguno tiene sueño, aproveche ese momento. No se preocupen que están grabando. Es hermoso lo que escuchamos hoy. Es hermosa la meditación que el Señor nos prepara. Primero dice que Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya llegó donde el demonio, el Satanás, y su reino, o quizás los infiernos no es este lugar donde está demonio, porque recordamos que el infierno es lugar sin Dios. Entonces, si Jesús bajó donde infierno, ya infierno no existe porque ahí está Dios. ¿A qué infierno se refiere? Ustedes recuerdan la mitología griega, un lugar de los muertos, ahí llaman, creo que se llama Hades, los hebreos lo llaman Sheol, lugar donde los muertos aguardan la resurrección, la última hora, la llegada de Jesús. Jesús ha bajado a este lugar de los infiernos, donde los muertos esperan la buena noticia. ¿Y para qué bajó allá? Primero, precisamente para estos, los que estaban antes de Cristo, anunciarles el Evangelio, de que la vida eterna es para todos los que creen en Cristo. A anunciarles que hay una esperanza. También bajó para conocer la muerte. Y después dicen que subió a los cielos. Quiere decir que venció la muerte. Cuando hablamos a veces o tenemos esos momentos de exequias en nuestras familias, entre amigos, pensamos muchas veces qué pasa después. Pues a base de lo que meditamos hoy, Jesús venció la muerte, bajó a los infiernos y después subió a los cielos. Esa es esperanza para todos nosotros, que la muerte no es el final, sino es un paso para más adelante. Y dice, a base de los Hechos de los Apóstoles, este artículo lo meditamos a base de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, que dice: mataron al jefe que llevaba la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello, para que vean que no son inventos de Padre David, porque a veces dicen que los curas inventan, y Padre David más todavía. En los Hechos de los Apóstoles pueden revisarme si digo la verdad, capítulo 3, versículo 15. Lo resucitó de entre los muertos, de ese lugar de los muertos que es Hades o Sheol. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Eso nos habla sobre la resurrección. No sé si se recuerdan cuando Jesús resucitó, ¿qué dijeron los judíos?
que eso era mentira, manipulación de los apóstoles para poder mantener su doctrina. ¿Y qué dijo San Pablo? Si Jesús no resucitó, en vano son nuestras creencias. Si Jesús no resucitó, en vano estamos aquí. No tiene ningún sentido estar aquí. Si Jesús no resucitó, regresen a sus camas, descansen, duérmense. Pero si resucitó, pues estamos en el mejor lugar en este momento. ¿Cuáles son las pruebas de la resurrección? La primera prueba es el sepulcro vacío. No sé si se recuerdan en el Evangelio, por supuesto las mujeres primeras tenían que llegar ahí, no sé por qué, eso lo sabrán las mujeres mejor, pero llegaron ahí, bueno, yo sé por qué, para atender el cuerpo de Jesús, ¿no? Llegaron ahí porque las mujeres son atentas, los hombres hay que indicarles, ¿no? Haz esto. La mujer es atenta. No sé si se recuerdan la boda en Caná. ¿Quién fue atento? María, porque es mujer. Y tuvo que decir a su hijo, haz esto, ¿no? Entonces las mujeres llegan ahí y la palabra dice, se quedaron sorprendidas y tristes. No esperaban sepulcro vacío. Si fuese manipulación de los apóstoles, pues primero llegarían ahí los apóstoles, no permitirían que nadie lo vea, ¿no? Cuando se revisan las investigaciones de crímenes, cuando viene el primer testigo, hay al menos una sospecha que él puede ser el que hizo el crimen. Siempre la policía sospecha eso, porque es el primero. Pues los apóstoles no estaban ahí primeros. Primeras llegaron, por supuesto, las mujeres para atender el cuerpo de Dios. Segundo es la sorpresa de ellas. Ellas no creían que es posible. ¿Qué hiciste con el cuerpo? Dijeron a Ángel, ¿qué hiciste con el cuerpo de mi maestro? Después viene la reacción de los apóstoles, que tenían miedo, que estaban asombrados. Todas esas reacciones muestran que el hecho de la resurrección no fue manipulado por ellos. Pues estaban hasta, dice la palabra, atónitos. Recuérdense a Santo Tomás, que cuando le dicen a los apóstoles, mira, llegó maestro, yo no creo. Tengo que tocar las llagas, tengo que meter mi mano en el costado, si no, pues no va. Todas esas reacciones, y más, dice la palabra, que a la vez se reveló a los 500 discípulos, todas esas reacciones dicen que la resurrección es un hecho histórico. Pero ¿qué nos da esta resurrección? ¿Qué consecuencias? Eso es importante, ver las consecuencias de la resurrección. Si la resurrección es verdad, eso confirma todas las enseñanzas de Cristo que son verdaderas. Porque ¿quién puede resucitar? Tú has resucitado a alguien. Me imagino que todos estuvimos en un entierro al mínimo, ¿no? Y no querías que resucite ese ser querido, claro que querías. Al menos te caía mal y le dirías, ay, qué bueno, Dios te llevó, ¿no? Pero si no, querías que resucite. ¿Y has visto resurrección en tu vida? Pues ninguna, estoy segurísimo. Porque solamente Dios puede resucitar.
Por eso si Jesús resucitó, no lo resucitaron, Jesús resucitó, quiere decir que todas sus enseñanzas son divinas, son verdaderas. Entonces ahora te pregunto, ¿por qué no le haces caso? ¿Por qué no lo meditas? Si sus enseñanzas son verdaderas, ¿por qué no lo haces? Después, confirma que Cristo es el cumplimiento de las promesas. Dios, a lo largo de la historia de Israel, ha dejado promesas de la liberación, de la vida eterna. Y Cristo, precisamente, si resucitó, es cumplimiento de esas promesas. Cuando veremos los profetas del Antiguo Testamento, muchos describen que Cristo va a resucitar y de que va a venir a resucitar y de qué manera. Y pues en Cristo se ha cumplido todos los pasos que han indicado los profetas. La resurrección confirma la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. No es uno de los sabios del mundo, como dicen algunos. No es solamente hijo de Dios, como dicen otros. No es solamente uno de los profetas, sino si resucitó, es Dios. Yo una vez hablé con una de las personas de otras creencias que son alrededor del cristianismo y me quería convencer que Jesús no es Dios, es solamente Hijo de Dios. Pero la resurrección, ¿cómo la hizo? Primero. Segundo, ¿por qué los fariseos querían matarlo? Porque decía que es Dios. Entonces, o es mentiroso, o un loco, o es Dios. La resurrección confirma que es Dios. Después, la resurrección nos trae la justificación de los pecados que cometemos. Ahí se acaba justificar todos los pecados que has cometido en la resurrección de nuestro Señor. La resurrección nos trae adopción filial. Desde la resurrección, Dios te mira como a su propio Hijo. Desde la resurrección, tú y yo somos hijos de Dios. Fíjense que no hubo bautizo en Espíritu Santo antes de Jesús, antes de la resurrección. Todos los sacramentos se comienzan a realizar después. Y bautismo nos consigue que somos hijos de Dios. Resurrección también de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección. Ya no hay muerte, ya muerte está vencida, ya muerte es un paso más para llegar a una morada preparada por Dios para ti y para mí. Entonces podemos ver aquí las consecuencias de la resurrección en nuestra vida. Preocupa que nosotros muchas veces no vivimos esas consecuencias. Preocupa que muchas veces no creemos en Jesús como Dios. Preocupa porque no asumimos las enseñanzas de Jesús. Y ya sabemos que la resurrección es un hecho histórico. Ya sabemos que Jesús es Dios. Pues entonces, ¿por qué yo no vivo el Evangelio? A ver, quizás ustedes me van a responder. ¿Cuándo llegará la última hora? Ustedes lo saben. Yo lo sé.
Una vez me llegó aquí una persona a este templo y me dice, mira padre, tienes que enseñar de Lambón que está llegando el fin del mundo, para que la gente se prepare, pero lo decía con mucho miedo, ¿saben? Porque ya pronto entonces hay que prepararse bien. La última hora, mis queridos, escúchenlo bien y que se les quede eso hasta su fin de su vida. La última hora es desde llegada de Cristo al mundo. Quiere decir que la última hora ya vivimos 2024 años. Tiempo de Dios efectivamente no es tiempo humano. La última hora ya dura 2024 años. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice la última hora? Son los últimos tiempos, tiempos de la resurrección, tiempos de la vida eterna conseguida por Cristo para nosotros. Por eso cuando la persona me dice, ay padre, ya llega el fin del mundo, claro que llega. Ya 2024 años está llegando. Qué bueno que te despertaste y quieres prepararte para esa llegada. Porque no sabemos, puede llegar mañana, puede llegar en 2000 años, pero la última hora ya se está realizando en nuestras vidas. ¿Dónde está el reino de Dios? Porque ahí debemos llegar. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Saben? Yo sí sé. Es que leí Catecismo de Iglesia Católica y uno se pone más sabio ahí. El reino de Dios es la Iglesia. Y reino de Dios es la justicia, el amor y la paz. Cuando miro nuestra iglesia yo no veo la justicia, poco amor y de broma hay paz. ¿Qué pasa entonces? Reino de Dios es la iglesia, reino de Dios es justicia, amor y paz, y eso no va juntos. ¿Qué pasa aquí? El reino de Dios está en construcción. Esa es la realidad. El reino de Dios es la iglesia. Por eso con tanto celo venimos a la iglesia, hacemos la iglesia, vivimos como la comunidad la iglesia, celebramos la iglesia, porque aquí está el reino de Dios. Hace poco he visto un video, una foto, que dice, ¿cómo quieres ir al cielo si no quieres ir a la misa? Si aquí está el reino de Dios, reino de los cielos. Precisamente en la iglesia se realiza, aunque todavía está en construcción, ¿no? El que dice que ya somos puros y santos y la mejor comunidad es un mentiroso. Pues la realidad de la iglesia o de las personas que vivimos en la iglesia no es perfecta, porque estamos en construcción. ¿Cuándo llegará Jesús por segunda vez? ¿Saben ustedes? Tampoco saben. Muy bien que no lo saben, porque no nos incumbe. Eso lo sabe solamente Dios. La última hora ya se realiza hasta la llegada de Jesús. ¿Cuándo llegará? No sabemos. Ojalá que no llegue mañana, porque todavía hay muchas hallacas por comer, ¿no? ¿Cuándo llegará? Pues veremos. Pero la realidad es esta, que hay que prepararse todo el tiempo. ¿Y para qué viene Jesús? Hemos dicho al comienzo, ¿para qué viene Jesús? Para juzgar a los vivos. Pues en cada domingo ustedes lo repiten. Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué va a ser condenado? La incredulidad y el rechazo de la gracia de Dios. Cuando no crees en el Señor, cuando rechazas su gracia, el Señor eso va a condenar. ¿Y cómo va a ver en nosotros? Eso es súper interesante. ¿Cómo el Señor va a ver que si tú crees o no crees?
que rechazas su gracia o no rechazas su gracia. Yo te voy a decir porque eso dice la Biblia. La actitud con respecto al prójimo, ay papá, revelará el rechazo o la acogida de la gracia de Dios y de su amor divino. Y aquí viene siempre esa duda, ¿y si el prójimo no colabora? Recuérdense Evangelio según San Mateo, uno de los últimos capítulos. Yo voy a citar solamente capítulo 25, versículo 40. Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. El que obra con caridad, el que ama a los enemigos, el que sirve, ese recibió la gracia de Dios y cree en Cristo. Aquí no hay condición, solamente servir a los buenos, o solamente servir a los que me caen bien, o solamente servir a los poderosos porque a ellos me conviene servir, o servir solamente a los que tienen dinero, no. El que sirve a los más pequeños, a todos, me cae bien o me cae mal. Entonces, si ustedes van a seguir maltratando, pues no recibieron la gracia de Dios. Ahora, si me van a tratar bien, me traen una hallaquita, me traen una ensaladita sabrosa, ahí ganarán el reino de Dios porque el Señor va a juzgarlos. Ellos son dignos porque han servido, han ayudado, han amado. Que el padre David les cae mal, no importa, seguían sirviendo, ayudando y amando, ¿no? Y ahí el Señor va a decir, esos son dignos de entrar en el reino de Dios. Por eso, fundamental es la caridad. Piense que tantas veces que hemos hablado de eso, la Biblia lo enseña, San Vicente Pallotti nos recuerda, San Pablo, Beato José Gregorio Hernández, ¿no? Todos ellos se basan en la caridad activa que ayuda a los demás, que sirve a los demás, sin preferencias, sin condiciones, ¿no? Sino recibir la gracia y el amor de Dios. Por eso mi postura es amar, servir hasta a los enemigos. Amén. Mira, y pasamos 3 artículos, demasiado rápido hoy. Vamos a ver siguientes días. Le agradecemos a Dios tan bueno por esta Eucaristía. Tenemos oración de los fieles.